Hola, ¿cómo estás? Esto es Dios en Acción. Jesús, antes de que Él se fuera al cielo en la ascensión, se reunió con sus discípulos en el monte y les dio esta siguiente orden. La leemos en Mateo capítulo 28, del versículo 18 hasta el 20. Y tal vez si eres cristiano, si te vas a una iglesia, ya vas a conocer este texto, pero a lo mejor hay algo más que podemos aprender hoy de ello. Dice ahí que toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, decía Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si tú eres alguien que ha aceptado a Cristo en tu vida, estas palabras son para ti. Y si no has aceptado a Cristo todavía en tu vida, también son para ti, porque tu llamado es el de aceptarle a Cristo en tu vida. Entonces, Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y Él quiere que nosotros compartamos esta fe con otras personas también. Pero esto no siempre es fácil y a veces crea trabas. A veces nos metemos en dificultades por ello. Tal fue el caso de Carlos y Connie Ojeda. Ellos se fueron para unos viajes misioneros con el deseo de llevar la palabra de Dios afuera, pero se encontraron con unas cuantas trabas y queremos escuchar de eso hoy. Tenemos a Connie que nos va a estar comentando de su testimonio, de sus experiencias en las misiones y vamos a ver qué podemos aprender de ello. Así que quédese con nosotros, nos vamos para una breve pausa y luego les presento a ella. Aquí estamos de vuelta en Dios en Acción y hoy para el programa tenemos a Connie Fer de Ojeda con nosotros, que nos va a estar compartiendo su testimonio. Así que gracias, Connie, por tomarte este tiempo para acompañarnos en este momento. Sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Connie, cuéntanos un poco de ti primero. ¿Estás casada y tienes hijos? Uh-huh. Yo estoy casada hace un poco más de 6 años con Carlos Ojeda y tenemos 2 hijos varones, David y Barak se llaman. Estamos viviendo aquí en Filadelfia y provengo de una familia menonita, de origen menonita, y estoy casada con un latino paraguayo. Así Qué bueno. Qué bueno. Cuéntanos un poco, Barak no es un nombre, David ya es un nombre más conocido, ¿verdad? Sí. Pero Barak no es muy conocido en nuestro medio. ¿Cómo surgió ese nombre? Estudiamos el libro sobre la bendición de los hijos de los judíos y ahí nos fijamos en el nombre Barak porque significa bendición. Es un nombre árabe y también hebreo. Y oramos acerca de eso, siempre oramos acerca de los nombres de nuestros hijos y sentimos la convicción de que él tenía que llamarse así porque iba a ser una bendición para este mundo. Qué bueno, buenísimo. Connie, ustedes se fueron de viajes misioneros y todo eso, pero algo tuvo que pasar en sus vidas primero para que tengan ese anhelo, ese deseo. ¿Cómo pasó, cómo conociste a Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que te dio este anhelo? Crecí en una familia típicamente menonita, tal vez íbamos a decir. Había un fuerte deseo de agradar a Dios, de hacer bien las cosas, pero no entendía la gracia. Todo era por ley, por esforzarse para lograr de alguna manera sentirme justificada. Fue una vida muy difícil porque vivía entre culpa y orgullo. Si me salía bien la cosa, me sentía orgullosa, y si me salía mal la cosa, entonces me sentía culpable y condenada. Tenía desde pequeña el deseo que todo el mundo se salve. Ese era mi quebranto. Pero no sabía ni yo cómo encontrar paz. Pero a los 17 años aproximadamente conocí a personas en mi colegio que tenían tanto amor y tanto gozo en su vida. Y yo sé que a Jesús le encanta usar personas porque Él es un Dios de relación. Y Él usó personas en mi vida principalmente que demostraban una libertad en Cristo que yo no conocía, y
a través de eso empecé a leer la Biblia de nuevo, pero con ojos de, Dios, ¿me amas realmente todo el tiempo, incondicionalmente? ¿Puede ser eso? Y así me entregué 100% a Cristo. Y ahí la palabra comienza a agarrar un sentido muy diferente, ¿verdad? Sí. Cuando uno tiene o sea, uno siente el amor de Dios y Sí. uno lee la palabra de Dios, Sí. entonces ya comienza a cambiar nuestras vidas, ¿no? Hasta ahí no entendía realmente la cruz, pero cuando entendí que la salvación realmente es puro regalo, que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. ¿Y qué significa todo. eso para ti? ¿Qué significa Jesús para ti hoy día? Y Él es todo para mí, es mi vida, es el que me ha perdonado multitud de errores, de pecados y también que me ha dado su vida y me da su ayuda cada día, me da su perdón, su gracia. Sí. ¿Y cómo surgió el deseo de, bueno, ya mencionaste que comenzó ya en la niñez, ¿verdad? Ese deseo de que todo el mundo se salve, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de tu trayecto de ahí hasta donde llegaron entonces a ese punto también de salir del país. ¿Qué te llevó a esas decisiones radicales, digamos? Sí, en el tiempo de colegio justamente se invitó a Walter Neufeld a mi colegio y él habló de que cada hijo de Dios tiene un llamado de Dios y yo jamás creí eso. Pensé Moisés y David y los grandes hombres de la Biblia sí, pero yo no. Pero ahí empecé a orar, empecé a aceptar eso por fe y dije, Dios, yo tengo ya mi plan, quiero irme a Canadá, donde yo nací, quiero estudiar psicología y vivir mi vida allá. Pero, ¿tenés un plan para mí? Entonces, por favor, revélamelo. Y ahí tuve un encuentro con Dios, era una palabra profética que la persona ni se dio cuenta que profetizaba sobre mí, pero yo me caí de rodillas porque yo sabía que Dios me estaba hablando. Y Él me dijo, yo te he llamado para servirme en este país. Y aún más allá, Dios me ha hablado después también a otros lugares, pero me impactó tanto que Dios quería usarme tan débil como yo era, que Él tenía un propósito con mi vida, que eso me hizo para siempre apasionada por compartir el Evangelio con otros. No quiero otra vida. Sí. Qué tremendo. ¿Y eso, qué hacen eso en ti cuando compartes tu fe con otras personas? Te da un sentido de satisfacción? Sí. ¿Cómo te sientes? O sea, no es difícil confrontarle a las personas con la palabra de Dios. Sí, claro, muchas veces lucho con cosas del pasado, o sea, no es, en lugares, por ejemplo, con otras culturas no me ha sido fácil. Muchas veces el miedo quería predominar al amor. Pero en ocasiones donde Dios me ha dado esa libertad de testificar a otros, es puro gozo, no hay gozo más grande que el de poder compartir el perdón, la salvación de Jesús con otros, ¿verdad? Creo que esa palabra que dijiste, que el temor quería predominar el amor, es clave porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Y cuando realmente amamos de todo corazón, pero tenemos un amor profundo por algo, entonces no importa qué pasa, ¿verdad? Sí. No importa qué es lo que la gente dice, no importa cómo me van a mirar, ¿verdad? Sí se van a burlar de mí. Sí. El amor predomina, ¿verdad? Y vimos un excelente ejemplo también en los primeros discípulos, ¿no? Que cuando ellos salieron a predicar, cada día ellos ponían su vida a riesgo. Y la verdad es que la mayoría de ellos perdieron su vida por causa del Evangelio, ¿verdad? Pero tenían un amor tan grande que superaba todo ese temor, ¿verdad? Y es muy admirable estos actos de coraje, ¿verdad? Sí. Ustedes también salieron a algunos otros países para llevar el Evangelio a otras culturas, a otras personas. Y queremos escuchar un poco de eso, pero ¿qué te parece si nos vamos para una breve pausa y después seguiremos con ese testimonio? Genial.
Aquí estamos de vuelta con Dios en Acción, hoy con Connie de Ojeda, contándonos de algo de su testimonio. Y Connie, ustedes tuvieron una pasión para llevar el Evangelio también a otras personas, a otras culturas. Y el primer país a donde se fueron fue Nepal. Primeramente, ¿qué les trajo a Nepal? ¿Por qué Nepal? Mi esposo ya se había comprometido para irse a Nepal con una pareja que está sirviendo ahí. Antes de que nos casemos, así que sabiendo ya eso nos casamos y un año después salimos, un año después de casarnos salimos a Nepal. Entonces, recién casadito todavía, Sí. así apenas saliendo de la luna de miel, Sí. salieron para Nepal. ¿Y Nepal, qué idioma hablan en Nepal? Hablan el nepalí y hablan muchos otros idiomas tribales Ajá. y también hablan el inglés, solo Ok. que los que tienen más acceso a la educación son los que dominan bien el inglés, son de las castas altas o los hombres mayormente, sí. Aunque el sistema de castas fue abolido, pero en práctica funciona muy fuerte todavía. ¿Qué es el sistema de castas? Según la familia en la que has nacido, tienes un cierto rango en la sociedad, tienes más valor. Hay esa gente que son los paria, que prácticamente viven peores que los perros. No tienen derechos. Si yo como una mujer blanca estoy casada con un hombre latino, para ellos era muy chocante porque la gente que está con la casta alta tiene cierto apellido, se reconoce de lejos y suele tener piel más blanca, y los de la casta más baja tienen piel muy oscura y se nota también de lejos que son menores. Qué tremendo. ¿Y a qué clases se fueron para ministrar o se enfocaban en todo en general? ¿Cómo lo hacían? En realidad, las primeras semanas estuvimos en las montañas y cada cultura tiene sus familias más reconocidas y sus familias más despreciadas, o sea, cada etnia ahí. Pero después, donde más tiempo pasamos fue en el valle con un pueblo que tiene millones de habitantes y muy poca presencia de cristianos todavía. Es un pueblo más bien de India, un pueblo de piel oscura, con un temperamento también más expresivo y violento. Sí. Okay. Había mucha violencia también. ¿Ustedes hablaban o hablan el idioma de ellos? No, estuvimos aprendiendo. Fue un tiempo muy corto como para aprender el idioma. Tuvimos algunas clases de nepalí y también tratamos con la gente de aprender su otro idioma, pero mayormente tenía que ser en inglés y con el idioma de amor. Sí, qué tremendo. Sí. ¿Y cómo hacían entonces? ¿Cómo le presentaban el Evangelio a ellos? Con traductores. Con traductores, y en realidad Carlos y yo vivimos en la aldea con una familia cristiana. Y ahí era vida nomás, no era mucho predicar, ¿Sí? Era vivir, era aprender de ellos, era acompañarles al campo. Yo enseñaba inglés a las niñas, y también contaba un poco historias bíblicas a los niños que tenían permiso, pero Carlos más bien estaba con los hombres ahí donde se movían. Okay. Sí. ¿Y trabajaron con otras iglesias locales junto con ellos? Eso siempre tratamos, de trabajar con pastores y con iglesias locales para llegar a su gente a su manera y ser de ánimo para ellos, ser de apoyo para las familias de creyentes. Sí. ¿Y qué tal estaban las iglesias? ¿Estaban fuertes? ¿Estaban avanzando? ¿Se notaba que había realmente la presencia de Cristo? O sea, hay una gran diferencia, ¿verdad? De una iglesia que simplemente quiere llamarse iglesia, ¿no? Y de personas que necesitan un lugar donde pasar una horita a la mañana los domingos, ¿no? De una iglesia que se junta realmente porque ama al Señor. ¿Viste este amor en Nepal por el Señor? Sí. Siempre se ve los rasgos de la cultura todavía. Hay muchos pecados culturales, como nosotros también necesitamos salir de pecados culturales, ellos también. Sí. Y la mujer es muy despreciada en su cultura, y eso se nota aún en la iglesia. Pero los que están ahí han pagado un precio, mucha persecución.
a veces han perdido toda su herencia, todo su capital, porque su familia les quitó todo, porque ellos han decidido seguir a Cristo. Pero aún sentimos también que vivían muy intimidados, porque su entorno es muy hinduista. Hay mucha idolatría y persecución y mucho espionaje también, aun cuando el país era muy subdesarrollado. No es como en China que te pillan en todo lugar donde te vas. Pero igual se sentía ese ambiente de amenaza. Ah, sí. Sí, en todo tiempo. Igual se animaban a salir a predicar. Sí, sí. Para mí era más difícil. Sí. Porque muchas veces Dios te pone en situaciones donde vos querés servir a lo grande, pero en realidad Dios quiere tratar contigo. Y invierte muchísimo, invierte viajes largos, invierte dinero, tiempo, simplemente para invertir en ti y también para mostrarte cómo estás. Y yo me he dado cuenta que tengo que superar mucho miedo todavía en mi vida y estoy en eso, estoy trabajando en eso. Mi esposo tenía mucha más victoria en esa área, él simplemente compartía el amor con la gente y no sentía esa intimidación tanto como yo. Creo que nuestros pasados también son muy diferentes. Él perdió a su papá cuando él era joven y tuvo una vida muy diferente a la mía. Pero Dios no desprecia nuestro pasado, sino puede usar todo lo que hemos vivido para su gloria. Y sí. Que bueno, se fueron también a algunos otros países, después a China y ¿qué otro lugar? A India también, India del India Norte, también sí. conocieron varios otros países. ¿Cómo surgió eso? Nosotros entramos con visa turista porque una visa más larga era muy difícil conseguir en ese país o imposible. Entonces solamente pudimos acceder a eso y servir con eso, aunque es prohibido ejercer algún trabajo. Pero hacíamos servicios voluntarios de enfermería, de enseñanza de inglés. Pero después tuvimos que buscarnos otro país para seguir sirviendo porque nuestro servicio, nuestro compromiso era para 10 meses. Para 10 meses. Y así llegamos también hasta China, que no era fácil conseguir visa para ese país, pero pudimos irnos ahí y Dios también tenía planes ahí. Qué bueno, qué Sí. bueno. Me imagino que hubo muchas cosas que ustedes aprendieron en este viaje y Sí. No sé cómo habrá sido para ustedes, quiero escuchar enseguida. Para mí yo sé que muchas de las cosas a las cuales Dios me llevó, donde yo pensaba que yo me iba para bendecirle a la gente, después me daba cuenta que Dios tenía plan de enseñarme algo a mí, ¿verdad? Sí. Entonces queremos escuchar un poco de eso, pero nos vamos para una breve pausa y después quiero escuchar qué es lo que aprendieron de esos viajes. Aquí estamos de nuevo con Dios en Acción en el canal de RCC y hablando aquí con Connie de su experiencia en Nepal y después China y después India. ¿Hubo alguna experiencia que resaltó en todo ese viaje que te quedó bien grabado? Sí, muchas experiencias. Una en especial recordé anoche que era en un aeropuerto de un país donde teníamos que conectar con otro vuelo. Es un país islámico, uno de los primeros en la lista de persecución de cristianos. Y ahí las señoras me controlaban todo con el hijab. No sé si saben qué es, pero es la vestimenta donde solamente se le ve los ojos a las mujeres, todo en negro. Y era un ambiente donde yo sentía amenaza, islamismo, ¿verdad? Y de repente mi esposo, esperando ahí nuestro vuelo siguiente, él agarró nuestra guitarra y empezó a cantar en medio de ese aeropuerto. Y yo pensé, qué locura, ¿qué hace él Nos aquí? meten un lío. Y
después él me contó que Dios mismo le dijo que él empiece a cantar porque había una opresión espiritual. Él percibía ese olor de cabras, o sea, era y era justamente cerca de nosotros, había un grupo de nepalíes sentados y Dios le dijo, empezá a alabarme. Y empezamos a cantar en medio del aeropuerto y no pasó nada, o sea, no pasó nada de, vamos a decir, de persecución, pero sí victoria en el mundo espiritual. Y en otra experiencia tuvimos también los lagos son muy sagrados para los hindúes. Y nuestra líder quería que oremos alrededor del lago. Y yo tenía tanto miedo porque la gente nos miraba con tanto odio al hacer eso. Pero después Dios mismo puso eso en mí de que vayamos y cantemos en Varanasi, que es la capital del hinduismo de India. Y yo me veía ahí cantando a Dios. Es un lugar a la orilla del río Ganges donde cada hindú quiere morir, donde el río está lleno de muertos y también la gente se baña ahí, toma el agua porque es sagrado. Entonces es un río muy contaminado y está lleno de los sadhus, de los sacerdotes hindúes que son espiritualmente están muy mal. Y ahí nos fuimos y pudimos cantar ahí, sin miedo, ¿sabes? Fue una victoria muy grande para mi vida, que no sentía intimidación y la gente se acercaba a nosotros, la gente que necesitaba liberación. Hasta una chica latina se sentó a mi lado y pude contarle mi testimonio, porque muchos se van ahí porque buscan en el yoga, en la droga, en muchas cosas, su respuesta en India, porque es muy fácil acceder a todo eso ahí. Y así Dios nos daba oportunidades hasta en la orilla del río Ganges. Qué bueno, qué bueno. Y en todo ese tiempo, en su viaje, en sus diferentes experiencias, ¿qué piensas que destaca? ¿Qué es lo que han aprendido a través de eso? Muchas veces sentí que fue una experiencia muy difícil estos 10 meses y no pude todavía ver bien cuánto aprendí y cuánto me falta todavía aprender. Pero yo creo que una de las cosas que hemos visto es tan importante la unidad en el equipo. Fuimos como un equipo hacia Nepal. Y si queremos vencer contra toda esa hueste de maldad que opera ahí, tenemos que estar unidos, aun cuando somos muy diferentes y también muy defectuosos, fallamos. Y al estar en un equipo, en un país donde uno sí o sí entra en crisis porque la cultura es totalmente diferente, necesitamos estar unidos y necesitamos la oración, la alabanza, para poder estar conectados y poder superar las dificultades, porque el matrimonio es atacado, el equipo es atacado, la salud es atacada. Y una de esas cosas creo que aprendí. Qué tremendo, qué bueno. Al principio de este programa leí el texto de Mateo capítulo 28 y ya mencioné, todos tenemos el llamado en primer lugar de seguirle a Cristo, de ser seguidores de Jesús. Él dice que vino a esta tierra hace un poco más de 2000 años atrás, vino a esta tierra y no solamente vivió una vida humilde, sino que Él entregó su vida por ti. Él te ama de tal manera que Él entregaría su vida a que tú puedas tener vida. Pero al recibir esa vida, algo cambia en nosotros y Dios pone un deseo, un anhelo en nosotros para compartir también eso con otras personas. Un sencillo ejemplo sería una persona de cáncer, si de repente descubre la cura de todo cáncer, no puede callarse por sí mismo. Si ha sido curado de cáncer, tiene que contar eso a todo el mundo. Y así también Jesús nos ha curado de mucho más que solamente cáncer, aunque Él cura cáncer también. Él cura todas las enfermedades, pero sobre todo, Él cura las enfermedades, que sobre todas las enfermedades, que la muerte, que es causado por el pecado. Dios te quiere liberar de tus pecados, Él te quiere dar una nueva vida. Y cuando tenemos esta nueva vida, Él también quiere usar nuestras vidas para llevar su palabra a otras personas. Pero esto no siempre es fácil. Podemos encontrar trabas, podemos encontrar dificultades,
Pero Dios no espera que nosotros vengamos con muchas personas que hemos ganado para el Señor. Él simplemente espera obediencia de nosotros. Vemos un buen ejemplo que Jesús nos dio del sembrador, que salió a sembrar las semillas. Alguna semilla cayó sobre el camino duro, vinieron los pájaros, lo llevaron. Decía después que eso representaba la palabra que ha sido sembrado y el enemigo lo saca, ¿verdad? Y después conocemos la historia, ¿no? Después el sembrador sigue sembrando, alguna semilla cae entre las espinas, otras semillas entre las rocas. La única semilla que realmente dio fruto era lo que caía en buena tierra. Pero, ¿qué aprendemos de ello? De que aun si nuestra semilla no siempre cae en tierra fructífera, aun si no todo nuestro esfuerzo recibimos la cosecha como nosotros quisiéramos verla, Dios no se fija en ello, sino que se fija en el hecho de que hemos salido a sembrar. Y a eso quisiera animarte a ti también, a sembrar el amor de Dios a los demás. Primeramente a recibir el amor de Dios y luego a sembrar el amor de Dios, comenzando en tu casa, porque todos somos llamados para llevar esa palabra a otras personas y comienza en casa. Antes de ser misioneros en China, en Nepal, en otros países, otros lugares, tenemos que ser misioneros en nuestro propio hogar. Así que, ¿qué tal, Connie, si oramos con nuestro amigo, nuestra amiga que nos está viendo en este momento? Y te invito a que tú nos acompañes en esta oración de dedicación al Señor Jesús. Señor Jesús, reconocemos y creemos que tú has venido a esta tierra para salvarnos, que nos amaste tanto, a que dejaste tu trono, a que dejaste tu deidad y te hiciste hombre para que nosotros podamos ser restaurados y para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Moriste en esta cruz por nosotros para que nosotros podamos tener vida. Señor, recibimos esta vida, recibimos tu amor y pedimos perdón por todos nuestros pecados, pedimos que tú nos limpies. Y Señor, que ahora también nos ayudes a llevar esta palabra de amor, esta semilla a las personas en nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Y Señor, si tú nos llamas, a donde sea que tú nos envías. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y gracias también, Connie, por el testimonio. Creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ello. Te invito también a contactarte con nosotros si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algún consejo al 0981 80 70 47. Aquí estamos para servirte. Dios te bendiga.